Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas con el foco puesto ahora en la geopolítica. Vamos a hablar sobre el escándalo Epstein, cómo repercute a Donald Trump, cómo repercute a sus relaciones con Rusia en un momento en el que empieza la cuenta atrás para la caída de Procros, con el foco puesto también en Venezuela. Nosotros vamos a empezar rápidamente con las últimas horas, vamos a empezar mirando a los mensajes por parte de la Casa Blanca. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, decía que los correos que se hicieron públicos demostraban que Trump no hizo nada malo. Dice que el presidente de Estados Unidos no hizo nada malo y que el nombre de esta víctima, bueno, pues se pone de relieve que nunca presenció nada inapropiado y que el presidente Trump siempre fue profesional y amable con ella. Este es el mensaje de la Casa Blanca: culpa al Partido Demócrata sobre el escándalo Epstein. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And what President Trump has always said is that he was from Palm Beach, and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And this email you refer to with the name of a victim that was unredacted now and has since been reported on in this room, so I will go ahead and say it, Virginia Giuffre. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Miss Giuffre maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her. And so I think it's a question worth asking the Democrat Party, and you should all go ask them after this briefing, of why they chose to redact that name of a victim who has already publicly made statements about her relationship with Jeffrey Epstein and is unfortunately no longer with us. También les contamos la última hora en torno al frente del Donbass, con cambios decisivos en las últimas horas. El Ministerio de Defensa ruso anunciaba que sus tropas controlaban el 99% de la ciudad de Pokrovsk, mientras que el ejército ucraniano se retiraba a gran escala. Varias posiciones fortificadas han sido capturadas por la infantería y la artillería rusas, y la batalla por el control de la ciudad está llegando a su fin. Según imágenes públicas e informes del campo de batalla, la clave de Pokrovsk, que Ucrania ha intentado mantener, está prácticamente perdida. El frente oriental ha sufrido su mayor colapso desde la caída de Bakhmut en 2023. Aunque las Fuerzas Armadas de Rusia no han reconocido oficialmente las bajas, varias posiciones cercanas han sido abandonadas. Existen informes de avances del ejército ruso en el frente norte de Minorad, puestos de avanzada cerca del pueblo de Rivne y la ruta T-0504, que conecta el área metropolitana de Pokrovsk con Minorad, que ha sido completamente tomada por los rusos. Además, miramos también a Venezuela, donde el acuerdo de cooperación estratégica con Rusia entró en vigor este miércoles tras su promulgación por parte de ambos presidentes. Las dos cámaras del Parlamento ruso instaban esta semana a la comunidad internacional a condenar las acciones provocadoras de Estados Unidos contra Venezuela. En este sentido, vamos a ver las últimas declaraciones por parte de Nicolás Maduro. Dice que nadie puede perturbar la paz. Estamos del lado correcto de la historia. Defendemos la causa más sagrada que jamás se haya defendido. Estamos en nuestra ley. Estamos en nuestra tierra. Y nada ni nadie debe pretender perturbar la paz y tranquilidad de esta tierra y de este pueblo, que es un pueblo pacífico, pero que ha demostrado en la historia que es un pueblo guerrero, capaz de todo. Pendientes de Venezuela, pendientes de Rusia y también mirando este escándalo y nosotros vamos a ir ya con los expertos. Hoy contamos con Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien hallado como siempre. Encantados de tenerte por aquí, queriendo que vengas presencial, por cierto, Santiago, que sé que estuviste por aquí cerca. El próximo día te queremos en el plató. Tenemos a José Luis Orella, profesor en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Tú también Muy estás bien, invitado. es un placer estar con vosotros. Y por último, Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, como siempre. Bueno, pues hago esta invitación a los tres, os invito cuando queráis aquí al plató de Negocios Televisión, y si os parece, sin más dilación, vamos a empezar ya con el análisis. Vamos a empezar mirando este escándalo Epstein que salpica de nuevo a Donald Trump y que, bueno, le pone en una posición complicada ya de cara a las elecciones de medio término. Luis, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué te parecen estas últimas informaciones y cómo crees que pueden afectar al presidente de Estados Unidos?
Bueno, yo ante todo creo que Trump es un superviviente de la política, no solo de la política, también de la economía, de la empresa, es un superviviente nato. Pero claro, aquí en la complejidad de todo el caso Epstein, dentro de la complejidad que es proporcional a la repugnancia que genera, en lo que se refiere al presidente Trump hay una circunstancia, y es que las personas que podrían decir una cosa u otra han fallecido. Epstein está muerto y la persona, la supuesta víctima de Donald Trump, pues se suicidó hace no mucho. Entonces, evidentemente, los principales involucrados no pueden testificar. Dependemos un poco de lo que otras pruebas puedan recabarse o puedan demostrar, y sobre todo la versión del presidente. Yo creo que, o por lo menos hasta ahora lo que hemos visto, es verdad que a Trump, bueno, pues ha tenido varias mujeres, modelos, todas responden a un patrón, europeas del este, ¿no? Podemos establecer ese hilo conductor, ¿no? Pero nunca se le ha conocido ninguna cosa rara ni ninguna cosa delictiva en cuestiones amorosas, más allá de que se pueda hablar mucho de la parte rosa, rocambolesca de su relación con las madres de sus hijos, o incluso con la relación que mantiene conyugal con Melania Trump, que si duermen juntos, viven los dos en la Casa Blanca o no, ella está en Nueva York. Yo creo que de momento eso es lo que hay, igual que hablabais antes de estas, bueno, el asteroide, cometa, no soy experto en la materia, entonces, bueno, que pueden ser conjeturas, podemos fantasear con que van a venir extraterrestres, alienígenas. Yo creo que en el caso, pues lo que nos dicen las pruebas es que principalmente los acusados o los que podrían acusar a Donald Trump no lo pueden ni hacer ni deshacer, porque, como digo, han fallecido. En segundo lugar, las pruebas son las que son, y a partir de ahí podemos elucubrar. ¿Cómo puede esto impactar en las elecciones midterm, que justo en un año ya se habrán producido? Bueno, yo en política siempre lo digo, si un mes ya es una eternidad, pues un año son 12 eternidades, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas, desde que aparezcan nuevos documentos, nuevos escándalos, que restrinjan las posibilidades del Partido Republicano para seguir controlando las dos cámaras, a que pase lo contrario y que haya lo mismo, o un bombazo informativo respecto al Partido Demócrata, un golpe de efecto mediático, no tiene por qué ser solo del Partido Republicano, en cualquier estado que, bueno, pues suponga un varapalo para los demócratas. Yo más o menos creo que todavía cualquier estrategia es susceptible mediáticamente de darle la vuelta, pero es verdad que, bueno, las cuestiones del caso Epstein, estamos viendo cómo el ex príncipe Andrés ha perdido sus títulos. En el caso de Donald Trump, él tiene un mensaje muy claro, ¿no? Y habrá que ver también hasta dónde los demócratas se atreven a meter el dedo en la llaga, a hacer sangre de este asunto, sobre todo, como digo, porque estamos con un asunto muy turbio y sumamente repugnante, y claro, podrían llegar a pasarse de frenada y volvérsela en contra si, bueno, pues la opinión pública considera que en los estándares éticos, los estándares morales, pues los han sobrepasado precisamente para atacar al presidente, ¿no? Es decir, que puede ser un arma de doble filo y que se puede volver en contra del Partido Demócrata si no lo sabe utilizar bien. En política parece ser que todo vale, yo creo que no, pero bueno, estamos en esa época en la que sí. Y más allá de todo esto, en Estados Unidos hay una conciencia muy clara, porque se identifica mucho mejor de lo que lo hacemos aquí. Si nos preguntan, pues por ejemplo, yo creo que los tres que intervenimos hoy estamos censados en la provincia de Madrid, nos preguntan el nombre de los diputados que representan a nuestra circunscripción. Quizá podemos dar algún nombre porque la mayoría han sido los cabezas de lista o los candidatables a la presidencia del gobierno, pero es muy difícil identificar el representante con sus representados, ¿no? Ya no digo en otras provincias en las que se tiende a difuminar todavía mucho más. En Estados Unidos, por el contrario, la situación es muchísimo más clara. Es verdad que con los movimientos del gerrymandering habrá que ver también cómo termina todo esto, pero identifican muy claramente, porque además solo hay una persona, un representante que representa a cada circunscripción, a cada distrito electoral, y ahí el que hayan hecho o no hayan hecho, o se hayan identificado más o menos con ciertas corrientes, es mucho más decisivo de lo que pueda ser la campaña presidencial. Quizá en el ámbito estatal, por aquello de que los senadores eligen de manera más elevada, la circunscripción es el estado, no el distrito, pues puede impactar, pero yo creo que en Estados Unidos la conciencia política, que es bicentenaria,
permite, y sobre todo por cómo está configurado el sistema de elección de los representantes, permite ofrecer mucha mayor claridad, y lo que saben los electores, porque en su mayoría tienen esa conciencia, es que están votando al representante que va a defender ese distrito en la Cámara de Representantes o en el Senado, en ese tercio que se renueva, ¿no? Yo creo que por ahí otra cosa sería que fueran unas elecciones presidenciales, pero es que ni siquiera en ese extremo se presenta Donald Trump, se presentaría J.D. Vance, se presentaría Marco Rubio o otro tercer candidato que pudiera ser el tapado o tapada, y evidentemente pues se podría presentar con un currículum propio, una hoja de servicios propia, y decir: yo no soy Donald Trump, igual que Kamala Harris dijo: yo no soy Biden, pero claro, estuvo dentro de su administración y le salió mal la cosa. Bueno, pues un asunto desde luego muy turbio, como nos estaba explicando Luis, un asunto que ya veremos por dónde sale, con un Donald Trump que, como bien nos explicaba Luis, es un superviviente, pero vamos a ver cómo sale de esta. José Luis, te quiero preguntar a ti también, ¿cómo ves estas últimas informaciones sobre el escándalo Epstein y cómo crees que van a afectar a Donald Trump? Hoy se reabre el gobierno, pero bueno, pues Trump tiene malas noticias. Hombre, es una munición de desgaste, ¿no? O sea, que claramente aquí la primera víctima del asunto es la verdad, porque en cuanto se politiza todo, ya es imposible poder analizar y poder enjuiciar algo de una manera, bueno, pues analítica y con una distancia que te pueda permitir, bueno, si eso verdaderamente pues puede ser cierto o no. Luego, como bien ha dicho Luis, pues bueno, es que los principales protagonistas de ello pues tampoco pueden dar su opinión. Por lo tanto, la valoración que tenemos allí pues es muy maleable en un momento cada vez más de recrudecimiento de una campaña electoral que va a ser muy larga y que lo que se pretende pues es ir desgastando la figura de Trump hasta las fechas de las elecciones, para que tener una oportunidad los demócratas, bueno, pues de empezar a tener pues ya victorias electorales y de esa manera ir prefijando un poco, bueno, pues el que vaya a ser su jefe de filas en el futuro, ya que están ahora bastante descabezados y empiezan un poco las luchas internas dentro un poco de sus filas. Claramente los que son favorables al Partido Demócrata, los que son contrarios a la figura de Trump, por lo que les puede asustar esa autoridad fuerte y esas declaraciones, pues rápidamente van a aprovechar y van a intentar crear, bueno, pues todo lo que sean las dudas, los interrogantes, y el que, bueno, pues posiblemente por la vida y los recovecos que ha tenido, una persona muy mediática, que ha formado parte de los concursos de bellezas de las Misses, que ha sido pues que siempre se ha sabido rodear de bellezas, un hombre que incluso ha hecho sus caneos en algunas películas, pues bueno, pues rápidamente van a aprovechar. Por el contrario, va a pasar también el efecto contrario, o sea que se van a afianzar un poco los electorados, o sea, el electorado republicano, con un Trump que en el presente ha hecho unos discursos que han contradecido muchísimo pues la vida que él ha llevado, aunque no haya una coherencia en absoluto entre su vida particular y lo de su discurso, pues rápidamente se van a agrupar debido un poco a ese carisma, ese liderazgo que él procura llevar, muy diferente al de Ronald Reagan, pero claramente poco representativo, un poco de ese input, de ese partido republicano, se puede decir como más populista, más irracional, y que claramente él intenta, pues a pesar de la contradicción, también recuperar la vieja figura del Partido Republicano del pasado, que era puramente de gestión y muy representativo del mundo empresarial industrial estadounidense, ¿no? Así que en ese aspecto no creo yo que vaya a tener una gran importancia, como no sea que aparezca alguna cuestión que dé un golpe de timón en algún sector, sobre todo en esos elementos llanuras sociales que pueden moverse en una dirección o en otra. Pero yo creo que en la sociedad tan globalizada que estamos, y sobre todo que todo el mundo más o menos nos gusta alimentarnos al final del día con la información más o menos afín, los demócratas van a seguir teniendo una visión crítica de él y los republicanos van a seguir otorgando una vela de apoyo a favor de Trump, ¿no? Así que si no hay de repente un golpe de mano un poco en ese aspecto, cada uno va a procurar tirar por su opinión subjetiva con respecto a él, y aunque sea una guerra de desgaste, más bien van a intentar
intentar desgastar esos sectores moderados que se mueven por pequeños intereses y que en el último momento pues resulta que pueden dar la gran sorpresa, porque por un hecho determinado y cercano pues pueden cambiar su voto. Pero como bien se ha dicho, estamos todavía, bueno, pues a un paso de una eternidad hasta que suceda todo ello, ¿no? Pues Santiago, quiero saber también tu opinión sobre este escándalo Epstein, sobre cómo puede afectar a Donald Trump de cara a las elecciones de midterm y cómo puede afectar también a los demócratas, que obtenían una gran victoria con Mamdani, pero que ahora, bueno, pues vuelven a meterse en otro lío. Bueno, si repasamos los correos que han trascendido, los más relevantes, y los tengo aquí algunos delante, vemos que, por ejemplo, en 2011, en un correo que le envía Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell, socia, pareja, cómplice en tráfico sexual, afirma que una de las que luego se ha confirmado que eran víctimas de esa trata, pues pasó varias horas en casa de Donald Trump. Si nos vamos a otro correo del 2015, también se insinúa que Donald Trump ya estaba claro que se iba a presentar a las elecciones y que era un valor sólido, pero que podría jugar en contra de Epstein si llegase al poder, con lo cual ya había ciertas fricciones. Y en el 2019, pues en correo de enero, estábamos a meses de la detención de Jeffrey Epstein, asegura que Trump, por supuesto, que sabía de las chicas y que sugiere que Epstein había pedido a Maxwell que parara precisamente porque le iban a pillar. Estaba contra la espada y la pared en ese momento Jeffrey Epstein, ¿no? Dicho lo cual, repercusiones políticas. A mí me da la sensación, quizás me equivoque, pero me da la sensación, por lo que han hablado mis dos compañeros, que el caso Epstein va a ser un tira y afloja entre demócratas y republicanos durante bastante tiempo. Me imagino que incluso, aunque quizás con menos repercusión, porque ahora estamos en el meollo del asunto, cuando Donald Trump deje la Casa Blanca y le suceda a otra persona, no sabemos todavía si republicano o demócrata, seguramente este caso se siga utilizando por parte de ambos partidos para desgastar al otro. Pero y mientras eso ocurre, pues los problemas geopolíticos y sociales internos de Estados Unidos van a continuar. Bueno, no es que en la política todo valga, pero lo que sí es verdad es que se utiliza cualquier cosa para desgastar al adversario o al enemigo. La diferencia con antaño y en época de Internet es que es más fácil, entre comillas, pillar las calumnias y desmentirlas siempre y cuando tengas medios para poder desmentirlas. Y en este caso, pues la cuestión es quién tendría medios para poder desmentir las calumnias del otro. Pero yo no veo en esto pues un caso que tampoco sea muy diferente a otros que han ocurrido en Estados Unidos en el pasado, aunque sí hay una diferencia, y es que si hablamos, por ejemplo, pues el caso de Amelia Earhart, yo qué sé, las corruptelas de Calvin Coolidge, de Werner Hoover, el caso Watergate o el caso Star Wars con Ronald Reagan, o el caso Star Wars no, o sea, el Iran Gate, perdón, pues ahora la diferencia es que tenemos gente de las dos formaciones políticas pringadas en lo mismo. Y lo que ocurre es que acá hay un tira y afloja, pero también hay un y tú más para ver quién fue más corrupto, más pervertido, etc. Esa es la gran diferencia. Antes estaban más claros los perfiles de casos de corrupción o de casos de mamoneo político institucional. Y ahora simplemente pues tenemos a las cúpulas de los dos grandes partidos más buena parte de la clase dominante estadounidense metidas en esta cuestión. Lo curioso es que el electorado estadounidense, el que vota, porque no los estadounidenses que votan son apenas por media un 60% de la población con derecho al sufragio, pues elegirán pues cuál es el pervertido que más les convence para gobernar la Casa Blanca, el corrupto que más les convence para gobernar la Casa Blanca. A mí lo que me parece más grave es que este modelo social, este modelo político mediático del y tú más y del tira y afloja entre dos fuerzas políticas que en el fondo se parecen mucho más de lo que podamos suponer, salvo en cuestiones socioculturales, nos influyan tanto a otros países y que adoptemos las mismas tácticas y los mismos rictus socioculturales y también ideológicos. Es decir, esto es como en Futurama. Yo creo que aquí hay audiencia en negocios de televisión y personal de la cadena que tiene edad para haber visto Futurama y la competencia entre Jack Johnson y John Jackson, porque eso es demócratas contra republicanos. Pues claro, el problema que yo le veo aquí es
precisamente ese, que en España y que en otros países copiemos las ideas que se manejan allí de unos y de otros, y también los modos, los medios y los desmanes, e incluso las perversiones. Eso es lo que más me preocuparía. Bueno, pues atentos a esta pelea del y tú más entre republicanos y demócratas. Si os parece, vamos a poner el foco, bueno, pues en otra de las cuestiones que conciernen ahora mismo en el terreno geopolítico, el frente de Ucrania con Pokrovsky, lo decíamos antes, ¿no? Con el 99% que dice Rusia que ya habría conquistado. Luis, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo crees que está la situación en Pokrovsky y, sobre todo, cómo puede afectar la inminente caída de esta localidad? Pues ante todo como un golpe moral, ¿no? Es verdad que no supone un avance territorial cuantioso, es una pieza más de ese tablero de ajedrez que estamos viendo en el que se ha convertido Ucrania, y evidentemente eso, aunque sea una pequeña pincelada de todo ese mare magnum bélico, pues supone una muestra más de que Rusia sigue avanzando, poco a poco, pero sigue avanzando en Ucrania, y que Ucrania pues resiste lo que puede, hasta donde puede y el tiempo que puede. Es verdad, insisto, que no estamos hablando de una zona extensa, un bocado territorial importante, porque es verdad que ahí Ucrania ha sabido también resistir junto con el apoyo de Occidente, ¿no? Pero esto da prueba de que si Occidente restringe, limita o reduce su apoyo a Ucrania, tal y como ha estado haciendo en los últimos casi 4 años, pues en un momento u otro Rusia acabará haciéndose con más terreno de Ucrania, y habrá que ver si esa es la estrategia o si ese es el resultado que se persigue. Mientras tanto, bueno, pues entre los socios occidentales hay disputas, no todos tienen una misma línea, una misma defensa o una defensa tan férrea de la situación en Ucrania. Lo vemos siempre, los bálticos, Polonia, son países que tienen una posición mucho más decidida, porque son también los que están ahí, y Polonia pues ha sido el país que ha mostrado la cara solidaria de Europa, acogiendo a más de 7 millones de refugiados, ¿no? Pero lo que pasa al otro lado del Atlántico, desde el punto de vista de Estados Unidos, bueno, pues no es quizá tan importante como lo puede ser para nosotros los europeos, los que también nuestra seguridad y el modelo de Europa, no como unión, sino sí como continente, geográficamente hablando, pues depende muy mucho de lo que suceda en Ucrania y qué Ucrania quedará después de todo esto, ¿no? Con cada avance Rusia va ganando mayor terreno, va poniendo una situación más favorable en la mesa de negociación. Precisamente por eso Putin o Rusia o el Kremlin o las fuerzas vivas de Moscú saben que el tiempo corre a su favor. Ellos siguen con estas pequeñas muestras de avance, mientras que Ucrania está cada vez mucho más débil, mucho más comprometida, porque no es solo que los misiles o la capacidad técnica militar vaya mermándose, es que tampoco tiene demográficamente un relevo, ¿no?, entre los que se han ido a otros países, y aquí hay que incluir tanto a los que han huido, a los migrantes o a los refugiados que han ido tanto a un lado, es decir, a Rusia, como a otro, la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea, pues incluso algunos que ya han podido dar el salto fuera de Europa. Pues entre eso, los refugiados que no computan, las bajas, la población que al final pues tiene una serie de circunstancias vitales, físicas, que le impide ser un relevo natural para ir al campo de batalla. Las fuerzas humanas no son tan rápidas de reponer, y ahí Ucrania pues también se está viendo muy limitada, y ya no solo la Ucrania del 2025, sino la Ucrania de la reconstrucción, esa Ucrania que, independientemente de cuál sea su extensión territorial, tendrá que afrontar la reconstrucción del país, y no solo material, sino también étnica. La homogeneidad étnica tampoco está tan clara en ciertas zonas, y quizá con movimientos de población se pueda buscar un fin muy diferente. Reconstrucción también política, y reconstrucción sobre todo de desarrollo humano, ¿no?, ofreciendo oportunidades a esas generaciones que se han ido y que a día de hoy pues no tienen visos de volver porque las condiciones no son óptimas, ¿no? Yo creo que, por resumir un poco
Esto demuestra que Rusia sigue siendo capaz de dar la batalla, que Ucrania está no fallando, pero sí está viendo resquebrajada su posición o sus capacidades defensivas, precisamente porque pues Occidente tiene dudas de cómo seguir todo esto, y las conversaciones que hace un año estábamos hablando, que ya Donald Trump había ganado las elecciones, de esto Trump lo va a resolver rápido, pues estamos viendo que esa voluntad, aunque existe por parte de Donald Trump y ha llegado incluso a cruzar ciertas líneas rojas, si comparamos sus acciones con lo que eran las de la administración anterior, a pesar de la voluntad, de esas acciones, de esos encuentros incluso con Putin en Alaska, pues no han dado ese resultado, tampoco las broncas que le echó a Zelensky. Se ha constatado que evidentemente una cosa es la voluntad y otra cosa es la capacidad política. Bueno, pues un momento complicado para Ucrania, en un momento en el que, por cierto, también se está hablando de grandes escándalos de corrupción. Se habla incluso de que los ministros de Economía, reunidos hoy en el ECOFIN, los ministros de Economía de la Unión Europea, bueno, pues están hablando, ¿no?, sobre estos activos rusos congelados y si se van a destinar o no a Ucrania, teniendo en cuenta este mega escándalo de corrupción. José Luis, quiero saber también tu opinión sobre Pokros y sobre qué puede suponer para Volodymyr Zelensky. Hombre, pues es un golpe militar, uno de los más fuertes, ¿no? Porque los rusos han tenido ya durante un tiempo esa acumulación de tropas, se han adaptado muy bien al terreno, la largura del frente les está beneficiando después de esa acumulación de tropas y están atacando por donde quieren, están aprovechando claramente las oportunidades que les ofrece unas reservas cada vez más exhaustas que tienen los ucranianos, que están procurando taponar los huecos donde atacan los rusos, pero claramente están vaciando otras zonas del frente, que es por las que están avanzando los rusos claramente. Así que siempre se está viendo esa regularidad victoriosa de los avances rusos, porque procuran avanzar por donde les puede costar menos bajas y avanzan, podemos decir, con una gran superioridad, y para cuando se les quiere ralentizar, pues claramente empiezan a empujar por otro frente un poco de esa manera. ¿Qué significa la caída de Prokopsk? Que ahora pues han acumulado, se puede decir, los restos un poco de su gente en Minograd, que también está pues a pocos días pues ya de, podemos decir, de claudicar un poco todo ese caldero, toda esa bolsa sitiada de cerca de unos 5.000 soldados ucranianos que se calcula que son los que estaban allí, y por lo tanto, bueno, pues una parte habrán muerto, otros tendrán que rendirse y algunos pocos pues habrán llegado pues a las zonas todavía bajo dominio ucraniano, ¿no? Significa que están llegando a los últimos puntos de las defensas que habían construido los ucranianos en el Donetsk en la época del 2014, ¿no? Por tanto, si ya ultiman un poco estas defensas, toda la parte que queda del Donetsk, un poco hacia la zona ya del Oblast de Dniepro, pues es sencillamente ya territorio llano, no hay posibilidades de defensas, y por tanto allí, pues bueno, pues el que tiene una posición defensiva lo tiene muy difícil si no ha construido defensas, que por el tema de la corrupción que habéis dicho antes, hay muchísimas protestas y críticas de oficiales ucranianos que están diciendo ¿dónde vamos a retroceder si aquí debía haber una defensa que no existe? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Qué ha pasado con esas defensas? Claro, lo que tienes es una amplia llanura, un espacio cada vez menos deshabitado. Ahora la ralentización que han tenido los rusos ha sido porque es toda una de las zonas más pobladas, con mayor presencia demográfica, debido a que es toda la zona minera, toda la zona industrial ucraniana. Claro, ahora el avance se puede ver, pues como estamos viendo en la parte más meridional de Dnipro, donde los avances son kilométricos y cada vez van agilizando más esa oportunidad. La zona, el hueso duro, va a ser Slavian y Kramatorsk, dos centros urbanos de cerca de 140-150.000 habitantes cada uno. Son las zonas que los ucranianos han preparado muy bien como sus bases, y por tanto, bueno, pues los rusos van a poder reconquistar
parte de lo que podríamos denominar la mitad del Donetsk ucraniano que todavía queda, y pueden dominar en torno a un 90%. Lo otro van a ser esos dos centros que únicamente con una labor en pinza para evitar lo que son combates urbanos en ciudades tan importantes les pudieran desgastar. Entre tanto, claro, ellos están tomando Liman y pueden casi cercar en 3/4 partes en un futuro un poco esa parte del Donetsk, ¿no? Más o menos dejarlo casi para que en una posible negociación dentro ya cada vez más de un tiempo que se ve cada vez más largo, pues pueda más o menos eso caer. Y entre tanto hay que tener en cuenta que en Zaporozhye están soslayando las defensas, yendo tranquilamente allí. En Jersov están manteniendo esa frontera que les proporciona el Dnieper, porque son pasos muy inseguros y de mucho riesgo para el que intente un avance agresivo. Lo han intentado por las dos partes con pérdidas de muchos de sus comandos e infantes navales, y en la zona de Kharkov pues estamos viendo que están intentando por todos los medios pues volver a recuperar un poco el dominio que tuvieron en el 2022, que es ese 30% de la parte oriental de Kharkov, en el cual pusieron su administración en la ciudad que ahora está más de relieve a nivel mediático, que es Kupiansk, y que por tanto allí podrían a nivel propagandístico más o menos realizar una labor de propaganda de integración en la Federación Rusa, como lo hicieron con los oblasts meridionales, ¿no? Bueno, pues con el foco puesto en Pokrovsk, esperando también o mirando estos avances en Kupiansk, José Luis, me parece que tenías que marchar, si no me equivoco. Sí. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, José Luis, un abrazo. Buena tarde. Nosotros que seguimos mirando al análisis, seguimos mirando la situación en el frente. Santiago, quiero saber cómo valoras tú también estos avances en Pokrovsk y en Kupiansk y qué puede suponer para Ucrania en este momento de tensión por estos casos también de corrupción. Bueno, se decía desde alguna prensa española hace unos días que la victoria de Ucrania, decían de Ucrania en la guerra, pasaba por Pokrovsk, precisamente. Y por lo que se está viendo, pues Ucrania no puede asegurar su posición en esta localidad, tampoco en Kupiansk, y lo que tenemos es más de lo mismo, el mismo avance renqueante ruso constante de siempre, en un terreno, en un territorio bastante más difícil de conquistar de lo que pueda parecer, pero que evidentemente ambos ejércitos, ambas naciones en pugna, están batallando sobre el terreno, y como se han batallado siempre las guerras y como se han ganado, se han perdido, que es en el campo de batalla, en tierra, y con batallas precisamente eso, en tierra. Más allá de esto, yo considero que de alguna manera yo sí estoy en la línea de lo que muchos dicen, de que Rusia tiene prácticamente la guerra ganada, pero sí es verdad, y me voy a permitir conectar esto con un poco con la geopolítica internacional, sí es verdad que aunque a nivel comercial las sanciones de la Unión Europea le han beneficiado a la larga a Rusia porque han logrado abrir mercados en territorios asiáticos, africanos y americanos bastante sólidos, e incluso pues acordar pues acuerdos de asociación estratégica, como luego veremos si da tiempo, con Venezuela, pero también es verdad que a nivel geopolítico Rusia tan enfrascada en la guerra que está contra Ucrania, porque creo que es otro factor a tener en cuenta, no solo las corruptelas que pueda haber en el gobierno de Zelensky, porque de momento el actor nato, como diría Diego Fusaro, está durando más de lo que muchos creen, pero está durando porque quizás les interesa a muchos que dure y que se desgaste. Pero lo que sí es cierto es que geopolíticamente hablando, la guerra a Rusia le ha desgastado en algunos ámbitos. Por ejemplo, en lo que respecta a mantener a Bashar al-Assad en Siria, eso implica pues las negociaciones con al-Assad, antes al-Jolani, el terrorista yihadista de Al-Qaeda, que es mimado por los países liberal-demócratas, incluido Trump, pues que le puso colonia suya en el cuello hace unos días y le preguntó cuántas esposas tenía. Pues a Putin solo le queda tratar de mantener sus bases en el territorio. También ha tenido una pérdida de influencia geopolítica en el Cáucaso, como se ha demostrado en la guerra corta pero terrible entre Azerbaiyán y Armenia, que es una continuación de conflictos estatales, pero también interétnicos que se dan en la región de una manera considerable desde hace más de un siglo. También ha perdido capacidad
de influencia en Irán, que aunque demostró con sus ataques a la cúpula de hierro israelí que esta no es tan sólida como parece, sí es cierto que está viendo cualquier tipo de futuro ataque contra Israel de una manera mucho más prudente, y ve además que ni China está por la labor de proteger a Irán, ni Rusia está por la labor ni tiene los medios de proteger a Irán. China por cuestiones logísticas, pero también culturales y de tradición diplomática, y Rusia porque no es la Unión Soviética. Creo que una de las claves a tener en cuenta para hacer cualquier análisis de la política bélica y de la política exterior rusa, para mí es la siguiente, y es: sí, Rusia es una potencia nuclear, sí, Rusia es una potencia regional geopolítica, tiene un ejército tremendamente bien preparado en muchos ámbitos, es una potencia económica, es una potencia en recursos naturales, con aspiraciones a ser potencia internacional, pero, y el pero es tremendamente importante, cualquier tipo de análisis a favor o en contra, o simplemente aséptico con lo que esté realizando Rusia en cualquier tipo de terreno, ha de contar con que este país no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y no tiene ni el mismo poder, ni el mismo empuje, ni la misma presencia internacional que tuvo la Unión Soviética. Entonces, dicho esto, es como podemos entender un poco cómo esta guerra que está desgastando al gobierno ucraniano y que seguramente Rusia gane, sin embargo, habrá que ver cómo puede dejar a nivel de geopolítica exterior a Rusia, porque a mi juicio tanto Trump como antes Biden lograron aprovechar algunas debilidades rusas a nivel geopolítico y de política exterior muy bien, aunque como Rusia está en los BRICS, eso ha atenuado bastante su situación. Pero evidentemente en todas las guerras, tanto para vencedores como para vencidos, y luego habrá que ver qué capacidad de recuperación tienen ambos en el futuro, siempre hay un desgaste del cual se aprovechan terceros. Pues precisamente analizando este desgaste me gustaría poner un último tema a cuestión, un último tema a debatir. Luis, me gustaría preguntarte por Venezuela, no, porque nos recuerda mucho a lo que pasó con Irán. Sabemos que esta semana llegaba el portaaviones US Gerald Ford, hemos visto a Maduro elevando la alerta militar. ¿Qué crees que puede pasar con Venezuela, Luis? Pues yo lo que veo es un compromiso claro de la administración Trump con resolver esa situación de Venezuela. Es verdad que no estamos hablando de cualquier país. Venezuela tiene muchos vínculos con Rusia, lo estamos viendo precisamente en estos días. Rusia también tendrá algo que decir, precisamente su peón junto con Cuba. Bueno, luego está Nicaragua también, pero son ese triángulo, ¿no?, de países que son más seguidores de la política de Moscú. Luego hay otros que basculan. Es verdad que Boric en Chile, bueno, pues era de tendencia izquierdista, pero ha tenido, bueno, pues ciertas manifestaciones en coherencia perfectamente compatibles con lo que son postulados de Estados Unidos, ¿no? Pero la situación en Venezuela es sumamente preocupante, primero porque hay un drama social, aparte de la cuestión política y el narcotráfico, ¿no? Por mucho que nos queramos escudar en que no existe o en ese tipo de situaciones, Venezuela es un país que está al borde, por no decir que es un estado fallido, porque las fuerzas de seguridad están totalmente corrompidas, están al servicio del régimen y las libertades civiles pues no son las que cabría esperar en un Estado de Derecho, si lo queremos llamar con los parámetros que nosotros utilizamos, ¿no? Pero la situación de Maduro es cada vez más comprometida. Maduro sabe que ahora ya está acreditado precisamente por la publicación de esas actas de las elecciones presidenciales que su legitimidad no existe. Otra cosa es que él se enroque en el poder y que sus secuaces pues hagan de tripas corazón y miren para otro lado, ¿no? Pero no es el presidente legítimo de Venezuela, no sé quién lo es, pero él seguramente no, porque esas actas electorales demuestran que no fue la persona que los venezolanos votaron de manera democrática, a pesar de todas las fallas que hubo, para liderar el país, ¿no? Y yo creo que aquí Estados Unidos tiene esto muy claro también, porque hay un secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene una trayectoria personal, política, podríamos también decir profesional en ese sentido, de comprometido con lo que llamamos las libertades, ¿no? Él viene de familia cubana, sabe lo que estos regímenes ocasionan en la población y precisamente porque lo ha mamado en primera persona, en su propia familia, tiene una mayor sensibilidad y además es una persona que habla español y por tanto eso también
llega de una manera mucho más directa, pero sobre todo su visión personal, ¿no? Y a partir de ahí veremos que la administración Trump, no quizá con una intervención directa, porque Trump es algo que le da mucha alergia, evidentemente hay ejemplos en la historia que demuestran que eso no tiene por qué ser realmente un éxito, puede ser una encerrona, le hace Vietnam, luego pues en Irak tampoco acabaron bien las cosas para Estados Unidos, en Afganistán, entonces yo creo que se andará con muchos pies de plomo, pero yo creo que Estados Unidos quedan todavía 3 años de mandato presidencial de Donald Trump y veremos avances significativos en cuestiones relacionadas con Venezuela y no solo con Venezuela. Bueno, pues veremos qué sucede con Venezuela. Santiago, quiero saber también tu opinión y también qué crees que pueden hacer tanto Rusia como China, o qué quieren hacer, más bien. Bueno, la cosa está bastante en el aire. En Venezuela yo no descartaría ningún tipo de escenario, desde algún golpe de timón interno que quita a Nicolás Maduro del poder, cediendo él algunas cuestiones para salir un poco más airoso. Puede darse la posibilidad incluso de una guerra civil, no a nivel, digamos, popular, civil como se entiende, sino entre facciones dentro del poder. Y todo eso auspiciado también por la presión de Estados Unidos. Yo entiendo que la cuestión de narcotráfico, la acusación de narcotráfico a Venezuela, Colombia y México podría suponer una suerte de nueva estrategia, como lo fue para Bush II, las armas de destrucción masiva. Y a mi juicio también creo que hay que considerar la posibilidad de que si la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela va más allá de un mero bombardeo e implica desplegar tropas sobre tierra, el riesgo que puede correr Donald Trump en ese caso es que Venezuela se convierta en un Afganistán o peor aún, en un Vietnam para Estados Unidos, lo cual sí que eso desgastaría muchísimo la política interna y externa de Trump y del Partido Republicano en el país. Creo que esa posibilidad tampoco se puede descartar. No sabemos hasta qué punto el ejército venezolano está preparado, pero el acuerdo de asociación estratégica con Rusia es simplemente la culminación de una tradición de buenas relaciones entre ambos países desde hace mucho tiempo. Venezuela tiene armamento pesado ruso, porque no produce por sí mismo armamento, y el armamento pesado ruso, el armamento, los Kalashnikov, etcétera, han demostrado siempre una calidad y maniobrabilidad estupendas. Entonces, cabe cualquier tipo de posibilidad, y en todo caso, a mí lo que me gustaría ver es qué capacidad de acción podría tener Rusia enfrascada en su guerra con Ucrania y en cierto desgaste, lo he comentado antes, geopolítico en Eurasia, que no ocurre, por ejemplo, en África. Habría que ver qué pasaría en Venezuela y qué tipo de ayuda daría Rusia a Venezuela. No creo que fuese una ayuda directa de tropas, sino algo más bien indirecto, logístico o de inteligencia. Pero evidentemente aquí el riesgo es para las 3 partes. Por supuesto para Venezuela, para Rusia y para Estados Unidos. Si se produjese una intervención militar a gran escala, cosa que yo no descarto, pero lo veo bastante lejano, podría darse la posibilidad, la situación de que eso suponga una guerra perdida, incluso para Estados Unidos. No podemos descartar eso y habría que ver, hablábamos antes de 3 años, ¿no? Habría que ver cómo deja eso a Trump de cara a finalizar su legislatura. Pues muy atentos a lo que suceda en Venezuela, cómo afecta a Donald Trump. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Luis, Santiago, un placer, como siempre, contar con vuestro análisis. Muchísimas gracias. Un buen día, un abrazo a los dos. A vosotros. Muchas gracias. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida miramos al cierre de Europa. Analizamos también la geopolítica con Alberto Iturralde. No se vayan, una pausa y enseguida más información, más análisis. Negocios Televisión.